crear un programa que reciba dos números y los sume, los reste y los multiplique y obviamente la respuesta la imprimo por pantalla. Es un problema muy sencillo y lo vamos a empezar a hacer aquí en Python. Y lo mejor es que vamos a hacer tres partes de esto. Primero, la solución sencilla. Segundo, en el segundo video lo vamos a complicar un poco para que tenga una mejor interacción con el usuario. Y en el tercer video le vamos a colocar una implementación gráfica para que se aprenda por lo menos esas cosas con un ejercicio tan sencillo como este. Entonces, vamos a empezar en Python. Ustedes cuando lo abren van a tener el shell. Aquí le van a dar a File y a New File o Control N para que se les abra esta ventana que yo tengo acá. Este es el enunciado del problema y miren que si yo coloco el numeral, la tecla numeral, esto me lo va a dejar como un comentario, no va a afectar la programación, así que cada que quieran colocar un comentario en Python con la tecla de numeral lo pueden hacer. Vamos a empezar con la programación de esto. En la primera línea de código vamos a declarar la variable, el tipo de variable, la palabra que el usuario, que nosotros podemos colocar en el programa para que el usuario ingrese datos y vamos a imprimir un texto, todo en la misma línea y se hace así en Python. Primero vamos a declarar la variable, se puede llamar por ejemplo número 1, n1, como quieran, yo lo quiero llamar n1 y ese ya es el nombre de nuestra variable, le vamos a colocar un igual y aquí vamos a colocar qué tipo de variable queremos que sea, puede ser un entero, pero puede que el usuario coloque un número decimal, así que para este caso vamos a colocar un float o un flotante. Abrimos el paréntesis que va a empezar a generar el siguiente código que es input. Input es la palabra que se usa para que el usuario pueda ingresar datos por pantalla. Abrimos otro paréntesis y aquí vamos a colocar lo que queremos que se imprima para que el usuario sepa qué tiene que colocar. Por ejemplo, abrimos comillas, que es muy importante, y colocamos ingrese el primer número. Dos puntos, su espacio, cerramos las comillas, cerramos el primer paréntesis y cerramos el segundo paréntesis. Aquí, como acaban de ver y como dije hace un momento, en solo una línea se declaró la variable, qué tipo de variable es, la palabra para que el usuario pueda ingresar datos y lo que se va a imprimir por pantalla. Esto lo vamos a copiar porque son dos números los que tenemos que pedirle al usuario. Entonces, el segundo número sencillamente se puede llamar n2 y aquí le vamos a preguntar por el segundo número, así de fácil. Ya teniendo estas dos líneas, el usuario va a poder ingresar datos por pantalla. Vamos a correr el programa. Yo acabo de presionar la tecla F5. Ustedes también pueden ir aquí a Run y en la última opción le pueden dar clic. Para mayor rapidez, F5, aquí le dan a aceptar y aquí está, se va al shell y empieza por la programación. Ingresa el primer número, yo quiero que el primero sea 3. Ingresa el segundo número, que sea 2. Listo, hasta ahí vamos. Vamos de nuevo a la pantalla de programación y ahora, ¿qué vamos a hacer con esos números? Dice que sumarlos, restarlos y multiplicarlos. Muy fácil, vamos a declarar una variable nueva, puede llamarse suma, por ejemplo, y suma ¿qué va a hacer? Va a usar lo que esté en n1, que es el número que ingresó el usuario, y lo va a sumar, para eso colocamos la tecla de suma, con lo que esté en n2. Python así ya entiende que tiene que sumarlos. Vamos a hacer una nueva variable que se llame resta y va a ser precisamente lo mismo, pero con el símbolo de resta, n1 menos n2. Y aquí multiplicación, aunque es un nombre de variable muy larga, para el ejemplo está bien, y n1 por, y ese por se hace con la tecla de asterisco, n2. Ya, con eso tenemos las operaciones internas que hace el programa. Ahora, ya hizo las operaciones, necesitamos que las muestre al usuario. Entonces lo que vamos a hacer es usar esta palabra, print, para que imprima por pantalla lo que queramos. Abrimos un paréntesis, abrimos las comillas y ¿qué queremos que diga? Que por ejemplo la suma es, dejamos un espacio y cerramos el paréntesis, las comillas, perdón. Damos una coma para separar lo que es esta cadena de caracteres de lo que vamos a colocar. ¿Y qué vamos a colocar? Pues la suma es lo que está en suma. Vamos a colocar entonces aquí el nombre de la variable, suma, y cerramos el paréntesis. Así de fácil se imprime una variable y junto con un texto en Python. Igualmente hacemos con la resta, entonces print, abrimos paréntesis y comillas, la resta es
cerramos las comillas, hacemos una coma para separar y luego resta, que es nuestra variable de acá. Cerramos el paréntesis y ahora print, abrimos, perdón, esto en minúsculas, print, abrimos comillas, la multiplicación es, y aquí podemos colocar multiplicación, que es esta misma variable. Cerramos paréntesis. Este es el programa en Python, por lo menos la primera parte. Vamos a correrlo, F5, aceptar, y vamos a ver. 3 va a ser mi primer número y 2 mi segundo número. La suma es 5, sí. La resta es 1, sí. Y la multiplicación es 6, sí. Ahora, vamos a ir de nuevo a la pantalla anterior. Vamos a correrlo de nuevo. Y vamos a hacer lo contrario, por ejemplo, 2 y 3. Ahora nos tiene que dar números negativos en la resta, por ejemplo. 5 menos 1 y 6. O sea que sí está haciendo el trabajo por ese lado. Y supongo que podemos hacer una prueba con decimales. 3.2 y 5.5. Ahí nos da 8.7. La resta nos da bien, negativo porque es mero el primero, y la multiplicación. Construyamos un programa que reciba el dato del costo de un artículo vendido y la cantidad del dinero que entrega el cliente. Cuando se tengan estos dos datos, calcule e imprima. Si el pago efectuado es mayor que el precio del producto, pues el cambio que se debe entregar. Si son iguales, pues ¿qué pasa en ese caso? Y si el pago efectuado es menor que el precio del producto, ¿cuánto dinero falta por pagar? Ese es básicamente el programa que tenemos que hacer. Es muy sencillo y vamos a empezar a hacerlo de una vez. Primero lo que vamos a hacer es pedir la información de cuánto cuesta el artículo y vamos a guardarlo en la variable pre. Pre va a ser igual. Aquí vamos a definir qué tipo de variable va a ser pre. Vamos a colocarlo como un float. En el caso de que, por ejemplo, hayan centavos y se necesite un número decimal, abrimos un paréntesis y colocamos la palabra input para que se pueda ingresar un dato por pantalla. Abrimos otro paréntesis, una comilla doble o simple, y podemos colocar el texto que queramos. Por ejemplo, ingrese el precio del artículo. Cerramos las comillas, cerramos el primer paréntesis del texto y el segundo paréntesis del input. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para la variable que vamos a llamar PAG de pago, que es lo que paga el cliente precisamente. Entonces podemos decirle aquí cuánto ha pagado el cliente. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Básicamente imprimiendo un texto que nos dé la opción de ingresar un dato por pantalla que se va a almacenar en una variable tipo float que se llama pre, igual aquí, pero que se llama PAG. Ya teniendo estos dos datos, lo que vamos a hacer son los cálculos. Primero, va a haber otra variable que se va a llamar cambio. Si el cliente dio más dinero de lo que cuesta el producto, se le tiene que dar un cambio. Y ese cambio está dado por la fórmula PAG menos pre. Si restamos cuánto ha pagado el cliente menos lo que vale el producto, nos da cuánto cambio hay que darle. Igualmente, si el cliente da menos dinero de lo que vale el producto, pues hay un dinero faltante. Entonces vamos a escribir una variable que se llame faltante y va a ser igual a lo contrario. El dinero que vale el producto menos lo que pagó el cliente. Y eso nos va a dar cuánto dinero le falta al cliente por pagar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues muy sencillo. Un condicional if en Python se hace así, if, y eso es precisamente lo que necesitamos hacer. Abrimos un paréntesis y colocamos un 2 puntos al final, y dentro de los paréntesis vamos a colocar si el cambio es menor que 0. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dar enter y vamos a imprimir algo por pantalla. Print. Y por ejemplo, falta dinero en el pago. El dinero faltante es, aquí podemos colocar, cerrar las comillas, colocar una coma y aquí colocamos cuánto dinero falta. Pues cuánto falta, lo que está aquí en la variable faltante. Así que coma e imprimimos también la variable faltante aquí y cerramos
el paréntesis. Aquí vamos a hacer el siguiente condicional, que sería un elif cambio es igual que 0. Si el cambio es igual que 0 y vamos a copiar esta parte, pues no falta dinero, sencillamente se ha pagado. Exacto. No es necesario dar cambio. Y ya lo último que vamos a hacer es ver qué pasa si el cambio es mayor que 0. Pues en este caso hay que dar un cambio, y el cambio a dar es lo que está en la variable de cambio. Así nada más. Este básicamente es el programa resuelto. Vamos a mirar bien qué acabamos de hacer. Después de haber recibido los datos por pantalla, se hace una operación muy importante, que es lo que pagó el cliente menos lo que vale el producto. Si hacemos el cálculo, vamos a hacerlo de hecho corriendo el programa. Acuérdense de hacerle clic acá o la tecla F5 y guardarlo. Bueno, después de cada una de esas declaraciones siempre hay que colocar 2 puntos. Entonces, ahora sí, F5. Y nos dice, ingresa el precio del artículo. Si por ejemplo el cliente paga con... Perdón, si el artículo vale $200 y el cliente paga con 500, pues hay que darle un cambio de 300. Entonces, en este caso el cambio es mayor que 0 y nos va a imprimir pues el cambio a dar, que serían 300. Ahora vamos a cerrar aquí. Vamos a volver a correr esto. Y si el precio del artículo, por ejemplo, es los $200, pero él solo paga 100, pues le faltan 100. En el último de los casos, si el precio del artículo son 200 y él paga 200, se ha pagado exacto y no es necesario dar cambio. Eso es básicamente lo que estamos colocando aquí en las condiciones y que se puede comprobar, de hecho, muy fácilmente a mano. Estas son operaciones que se pueden hacer fácilmente a mano o con una lógica pues básica, por decirlo de esa manera. Así que ese sería el programa resuelto. Construir un programa que reciba como dato el radio de un círculo y que con ese radio calcule e imprima tanto su área como la longitud de su circunferencia. También nos están dando dos fórmulas. La fórmula del área, que sería pi por radio al cuadrado, y la fórmula de la circunferencia, que sería 2 por pi por el radio. Entonces, lo primero que vamos a hacer para solucionar este programa es tener una forma de tener el número pi en Python, para no tener que usar una aproximación ni nada de eso. Para eso vamos a usar una librería que se llama math y la vamos a importar con la palabra reservada import y math, así se llama la librería. Esa es la única librería que necesitaríamos y pues vamos a empezar con el programa. Nos está diciendo el mismo enunciado que necesitamos pedir el radio, así que vamos a pedirlo y vamos a almacenarlo en una variable rad. Vamos a colocar aquí un dato de tipo flotante. Abrimos paréntesis, la palabra input para que se puedan ingresar datos por pantalla y aquí cualquier texto después de otro paréntesis, como por ejemplo ingrese el radio del círculo. Aquí cerramos los dos paréntesis y ya tenemos entonces el radio en esta variable rad. Ahora vamos a hacer los cálculos. Primero, empezando con el área, en una variable que se llame a sí mismo área. Entonces, pi, que es la primera parte de esta fórmula, lo vamos a conseguir con el código math.pi. Evidentemente, esto solo podemos hacerlo porque ya habíamos importado la librería math y .pi pues es sencillamente el comando para tener el número pi. Y ahora vamos a hacer la siguiente parte de la fórmula por el radio al cuadrado. Entonces colocamos el por y para hacer una potencia usamos la palabra reservada pow. Abrimos y cerramos paréntesis, colocamos una coma y va a haber dos diferenciadores, uno a cada lado de la coma. Pow básicamente, para explicarles, eleva lo que esté dentro del paréntesis a lo que el paréntesis también diga que lo elevemos. Entonces, el primer diferenciador antes de la coma va a ser la variable en la que vamos a elevar y la variable que vamos a elevar es el radio, que está en rad. Y ahora, ¿a qué lo vamos a elevar? ¿Al cuadrado o al cubo? ¿A la 4? Cualquier número se puede colocar aquí, en este caso solo al cuadrado, así que vamos a colocar un 2. Pero como les digo, ahí pueden colocar básicamente cualquier número dependiendo del ejercicio. Y vamos así a hacer ahora la
variable longitud para la siguiente fórmula que sería esta de acá. Empieza con 2 por pi, ya sabemos que pi es mat.pi, por el radio, y pues el radio está en la variable rad. Eso sería todo. Ahora vamos a imprimir. Por ejemplo, el área del círculo es, aquí colocamos una coma y la variable que queremos imprimir. Ese es el código para imprimir algo por pantalla. Entonces el área del círculo es y la variable área. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. De hecho, yo voy a copiar esto de acá y vamos a colocar la longitud del círculo es, y esto está en la variable longitud. Ahora vamos a darle F5 y vamos a correr el programa para ver cómo está. Y dice, ingresa el radio del círculo, vamos a colocar por ejemplo 2. El área es esta y la longitud es esta. Bueno, así tenemos básicamente el programa funcionando. Nos dio el mismo resultado, vamos a correrlo una nueva vez para asegurarnos que sí esté dando la respuesta correcta. Ahora con el número 3. En una casa de cambio necesitan un programa que reciba como dato una cantidad expresada en dólares y convierta esa cantidad a pesos. Para este ejercicio no lo dice, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Le voy a pedir al usuario también que nos diga cuánto es el precio actual del dólar para que se pueda hacer la conversión, o también se podría colocar un valor fijo, pero pues en este caso lo vamos a hacer preguntándole al usuario esa información. Entonces es un programa muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es, como acabo de decir, capturar el precio actual del dólar, y eso lo vamos a guardar en una variable que vamos a llamar p dólar. Esto es igual a un float, y este float va a tener un input que además va a tener un texto. Se puede ser ingrese el precio actual del dólar. Dos puntos, espacio, cerramos las comillas y los paréntesis. Con esto ya tenemos un código en el que se ingresa el precio actual del dólar y se almacena en la variable p dólar. Y ahora lo que nos dice el programa es que tenemos que preguntar al usuario una cantidad en dólares. Entonces dólares va a ser igual también a un float para que pueda ingresar centavos o alguna cantidad decimal. Abrimos paréntesis, input, y ahora pidámosle ingrese la cantidad de dólares a convertir. Cerramos comillas y los paréntesis. Con eso ya tenemos los recursos para poder hacer el cambio a pesos. Entonces C peso va a ser una nueva variable y en esta se va a almacenar la operación. Para saber cuántos dólares son los que el usuario ingresó en pesos, pues tenemos que multiplicar los dólares que el usuario ingresó por su valor en ese momento, que es lo que está aquí en el precio actual del dólar. Entonces dólares por precio dólar por p dólar es igual a la cantidad en pesos o a la variable c peso. Y ya nos restaría sencillamente imprimir el mensaje. Colocamos esta palabra reservada, print, abrimos un paréntesis y lo que queremos decir es lo siguiente: los dólares que usted ingresó aquí equivalen a la cantidad de pesos que nosotros calculamos. Entonces dólares, que es lo que él ingresó, colocamos la variable, coma, abrimos comillas, damos un espacio y escribimos dólares equivalen a, coma, para separarlo de otra variable. Aquí colocamos c peso, que es donde está la cantidad de pesos, coma, ya tenemos el espacio, pesos. Aquí colocamos el paréntesis para cerrar y veamos cómo funciona el programa. Le vamos a dar a F5, damos aquí a aceptar y nos dice, esto está mal escrito, ingrese el precio actual del dólar. Yo voy a decir que el precio actual del dólar son 2000 e ingrese la cantidad de dólares a convertir. Si yo convierto 5 dólares y cada dólar vale 2000 pesos, al final me tiene que dar que son 10.000 pesos, ¿no? Entonces si coloco 5 dólares equivalen a 10.000 pesos y es precisamente lo que queríamos. En unas olimpiadas los participantes están en una competencia de velocidad y que sus tiempos se miden en minutos, segundos y centésimas. La distancia que recorren se expresa en metros y básicamente nos piden un programa que, dados todos esos datos, nos dé la velocidad de los participantes en kilómetros por hora.
Entonces, hay 4 datos que tenemos que recoger: distancia, minutos, segundos y centésimas. Y luego vamos a hacer ciertas operaciones matemáticas que están en esta parte y que nos van a dar los resultados que necesitamos. Primero lo primero, no tenemos ni siquiera los datos, así que vamos a ver cómo escribimos el programa para que nos reciba tanto la distancia como el tiempo. Entonces, la primera variable que vamos a crear es distancia. La podemos colocar como DIS y esta va a ser igual a un entero int, abrimos paréntesis, input, para que el usuario pueda ingresar datos por pantalla, abrimos paréntesis, abrimos comillas dobles o simples, está bien, y aquí podemos colocar cualquier texto, por ejemplo, ingrese la distancia recorrida, y esto es en metros. Entonces podemos colocar aquí en metros. 2 puntos, cerramos las comillas y cerramos los paréntesis. Y lo que tenemos con este código es que el usuario ve este texto, sabe que tiene que ingresar la distancia recorrida y con este código la puede ingresar y se almacena en la variable distancia. Ok, vamos a hacer básicamente lo mismo con minutos. Esto es igual a un entero, abrimos paréntesis input y aquí podemos colocar ingrese la cantidad de minutos. Voy a copiar este código para hacer lo mismo con los segundos y con las centésimas. Entonces aquí esta variable va a ser segundos o SEG y aquí va a ser la cantidad de segundos, la que pedimos, y aquí mi variable va a ser centésimas o CEN y aquí colocamos ingrese la cantidad de centésimas. Ahora, lo primero que vamos a hacer es ver cuál es el tiempo expresado solamente en segundos. Vamos a colocarlo de esta manera. El tiempo en segundos, el TSE, es igual, y podemos hacer básicamente la fórmula, es igual a minutos por 60, y esto lo voy a guardar dentro de unos paréntesis, más la cantidad de segundos, más las centésimas, aquí es CN, sobre 100. Haciendo esa operación matemática, nos convierte todos estos 3 datos en la cantidad de segundos que el deportista corrió. Y lo que vamos a hacer con esa cantidad de segundos es hallar la velocidad metros sobre segundo, que es esta de acá. Entonces, la velocidad metros sobre segundo, que voy a guardar en la variable VMS, va a ser igual a la distancia, yo solo estoy siguiendo la fórmula, sobre el tiempo, que ya está en segundos, que es este de acá. Pero el programa no nos está pidiendo el tiempo en metros sobre segundo, sino en kilómetros por hora. Entonces, para adquirir esta velocidad en kilómetros por hora, hay una fórmula que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es colocarla aquí debajo, velocidad en kilómetros por hora, o VKM, y esto va a ser igual a ¿qué? Como dice la fórmula, a la velocidad metros sobre segundo por 3600, y todo eso sobre 1000. ¿Ok? Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es imprimir la respuesta. Vamos a colocar aquí print y colocamos entre paréntesis y entre comillas dobles la velocidad es de, cerramos comillas, y colocamos la variable que tiene la respuesta. Velocidad en kilómetros por hora está en la variable VKM, aquí la coloco, coma, abrimos comillas y colocamos kilómetros por hora. Ok, vamos a ver cómo se ve este programa. Le voy a dar a F5 para que corra. Y vamos a colocar la distancia recorrida en metros. Yo voy a colocar, no sé, 900 metros. Y la cantidad de minutos va a ser 20, segundos 20 y centésimas 20. Y la velocidad es este resultado de acá. Ahora, el programa ya está terminado, ya básicamente funciona. Pero yo voy a hacer una pequeña aclaración aquí. Y es que todo esto pudimos haberlo colocado de esta manera. Distancia sobre minutos por 60 más segundo más centésimas sobre 100 por 3600 dividido 1000. Y si yo imprimo esto como VKM2,
Recordemos aquí tenemos 2.65. Vamos a ver, corremos el programa. Vamos a ver. Acá nos falta un paréntesis. Bien. 920, 20, 20. Y acá tenemos básicamente el mismo resultado. Entonces es básicamente mostrarles que esta es otra forma en la que podíamos haber colocado la fórmula. Y nos daba básicamente lo mismo. Y así ahorramos código. Podemos colocar todo esto en esta fórmula aquí, en esta variable. Y tendríamos el programa funcionando de la misma manera. Hacer un programa que calcule la cantidad de segundos que hay en un determinado número de días. El usuario ingresa una cantidad de días y nosotros le damos la cantidad de segundos que hay en todos esos días. Bien, este es un programa demasiado sencillo, pero tenemos que ponerle un poco de cuidado a la parte matemática. Primero tenemos que saber cuántos segundos hay en un día para que podamos multiplicar ese resultado por la cantidad de días que el usuario requiera. Así que vamos a hacer precisamente eso, el cálculo de cuántos segundos hay en un día. Ustedes lo pueden buscar, pero así sería el cálculo. En un día, vamos a colocarlo aquí, hay 24 horas. En una hora hay 60 minutos. Y en un minuto hay 60 segundos. Eso lo sabemos. Y para saber cuántos segundos hay en un día, sencillamente multiplicamos estos tres números que nos dieron aquí. Entonces vamos a hacer ese programa rápidamente. Vamos a hacer que una variable a sea igual a la multiplicación y que nos dé el resultado por pantalla. Imprimimos a. Y nos dice que este es el número resultante, es decir, la cantidad de segundos en un día. Podemos hacer un comentario que diga cantidad de segundos en un día es 86.400. Ok, ya tenemos este dato y con eso podemos empezar. Yo le voy a hacer un título a mi programa que va a decir cuántos segundos hay en un día. Así va a empezar mi programa. Ok, terminemos aquí. Y ahora, como les comenté, es un programa muy sencillo en el que solo tenemos que pedir al usuario la cantidad de días que desea calcular. Eso lo vamos a guardar en esta variable día. Día es igual a un entero, por eso coloco int, porque no vamos a colocar un día de manera decimal. Y vamos a colocar un paréntesis, input, otro paréntesis y aquí un texto. Entre comillas, ingrese la cantidad de días a calcular, por ejemplo. Dos puntos, cerramos los paréntesis y en la variable segundos o sec que acabo de inicializar, vamos a hacer la operación matemática. Entonces lo que está en día por 86.400, que es la cantidad de segundos que hay en un día, es la cantidad de segundos que hay en lo que sea que el usuario ya haya colocado aquí. Entonces vamos a poder imprimir ahora la respuesta y colocamos el texto. Antes de colocar la respuesta, yo quiero un texto que se vea del tipo hay X segundos, lo que nos dé la respuesta, en X días, lo que el usuario haya colocado. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Escribimos I, cerramos, después colocamos la variable, que sería la respuesta, entonces entre comas colocamos seg, luego colocamos otras comillas, segundos en, cerramos, coma, la variable día, que es la que tiene la cantidad de días que el usuario ingresó, y aquí días. Podemos cerrar aquí con un punto y ya tendríamos entonces nuestro programa. Vamos a correrlo para ver si funciona. Y nos dice que hay un error. Claro, aquí no hemos cerrado los paréntesis. Ahora sí. Ingresa la cantidad de días a calcular. Vamos a colocar 5 días. Y nos dice que hay 432.000 segundos en 5 días. Ese es el tipo de respuesta que yo quería y se hace con este código. Y como les comenté, es así de sencillo. Que generemos una impresión de este tipo. Que cuando el usuario ingrese un número o un dato de 4 dígitos, nos lo imprima dato por dato, haciendo un espacio entre cada uno, un salto de línea entre cada uno. Ahora, la pregunta que nos queda es cómo se hace este salto de línea. ¿Cómo le decimos a Python que escoja primero el primer dígito, haga un enter, escoja el segundo, enter y así hasta completar toda la cadena de caracteres? Bueno, eso es lo que vamos a aprender en este video. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pedirle a pedirle al usuario que nos ingrese el número que desea que se vea de esta manera.
Entonces yo lo voy a guardar en una variable que se llame num como el número, num, y esto va a ser un input de lo que queramos. Por ejemplo, ingrese un número de 4 dígitos. Ok, cerramos los paréntesis. Ahora tenemos aquí un número, ¿ok? Vamos a colocar esto aquí, correrlo, y como aquí le pedí que lo imprimiera, cuando coloca el número me imprime el número. Ahora lo que tenemos que ver es que este número es en realidad, como sabemos, una cadena de caracteres. Y como es una cadena de caracteres, a cada uno de estos espacios, a cada carácter le corresponde un espacio dentro de esa cadena. Podemos llamar a ese espacio de la siguiente manera. La variable es num, ¿verdad? Pero si yo quiero, por ejemplo, el primer dígito que está dentro de esta variable, yo puedo colocar dentro de estos corchetes cerrados el número 0. Recuerden que esta es la posición número 0 y de ahí empieza a contar hacia arriba. Si yo hago num 0, me va a devolver el número 4. Y si yo hago, por ejemplo, el num 3, que sería en este caso 0, 1, 2 y 3, nos debería devolver el número 2. Ok, sabiendo esto y sabiendo que son una cadena de caracteres, podemos hacer fácilmente la impresión de los números. Entonces ya no le pediríamos que nos imprimiera num, sino que le podemos decir que nos imprima a num 0 y a partir de ahí hacer lo mismo con los siguientes. Num 1, num 2 y num 3. Ahora vamos a correr el programa para ver si funciona. Yo voy a colocar 6898 y aquí lo tenemos, del formato en el que el programa nos lo estaba pidiendo. Que construyamos un programa que reciba el radio, la generatriz y la altura de un cono y que con esa información calcule el área de la base, el área lateral, el área total del cono y su volumen. Tenemos en este caso las fórmulas para hacer cada una de esas operaciones. Vemos que tenemos el número de pi y vemos que tenemos una variable que está elevada al cuadrado, así que vamos a aprender cómo hacer ambas cosas. Y para saber un poco más del tema, en el libro nos muestra una consideración acerca de un cono. Nos muestra la altura, el radio y la generatriz, que sería como la hipotenusa de este triángulo, pero en realidad no afecta la realización del programa saber esto. Vamos a empezar con el programa. Nos dice que tenemos que tener radio, altura y generatriz ingresada por parte del usuario. Entonces, radio del cono, yo voy a colocar así mi variable, pues va a ser igual a ¿qué? Primero la vamos a colocar como una variable de tipo float o flotante. Vamos a colocarle un input para que el usuario pueda ingresar este dato por pantalla y un texto, como ingrese el radio del cono. Lo que estamos haciendo acá es sencillamente que el usuario vea esto, ingrese aquí una información y se almacene en el radio cono, que es nuestra variable para el radio. Yo la voy a copiar y pegar abajo otras 2 veces y aquí voy a colocar la altura del cono, aquí voy a colocar la altura y aquí la generatriz. Copiar aquí generatriz, aquí voy a colocar ingrese la generatriz del cono. Entonces ya tendríamos en estas 3 variables la información que nos piden y ya podemos empezar a hacer las operaciones matemáticas. Lo primero que nos pide el programa es hallar el área de la base. Entonces el área de la base lo voy a llamar área base. Recuerden que para hacer espacios en el nombre de una variable se usa un guión bajo. Entonces el área base va a ser igual a ¿qué? A pi por algo. Lo que nos importa en este momento es que necesitamos el valor de pi y esto lo hacemos importando la librería math. Entonces colocamos arriba de todo import math y aquí podemos colocar math.pi. Math.pi corresponde al valor de pi. Es en realidad un valor aproximado entre unos 14 y 15 decimales, pero pues es bastante bueno para lo que necesitamos. Y ahora esto lo tenemos que multiplicar por la variable que tiene el radio, en nuestro caso se llama radio cono, que está elevada al cuadrado. Para elevar algo a cualquier potencia sencillamente colocamos este código, que serían 2 estrellas, y aquí el exponente, en este caso sería 2. Ahora, aquí ya tendríamos en esta variable área base el resultado que necesitamos y vamos a hacer exactamente lo mismo con la siguiente. Sigue el área lateral y esto es igual a pi, que ya sabemos que es math.pi, por el radio, que en nuestro caso se llama radio cono, por la generatriz, que está en nuestra variable generatriz cono.
Ahora seguimos con el área total. Lo vamos a colocar en esta variable área total. Y esto va a ser igual. Esto significa área base y área lateral. Entonces sencillamente vamos a sumar el área base con el área lateral. Y aquí las tenemos. Área base más área lateral. Son los resultados que están en esas variables. Y el volumen, que yo voy a llamar así, volumen, va a ser 1/3 por el área base por la altura. Para hacer esto sencillamente podemos colocar entre paréntesis área base por la altura que está en la variable altura cono. Y esto dividido entre 3. Eso es lo mismo que multiplicar por 1/3. Ahora tenemos el resultado en estas variables. Solo nos falta imprimir el resultado para que el usuario los pueda ver. Entonces colocamos un print. Aquí va a colocar 2 comillas seguidas para hacer un espacio. Y ahora sí. Vamos a imprimir aquí área base. Vamos a imprimir aquí área lateral. Aquí el área total. Y aquí el volumen. Pero eso se ve, aunque nos da el resultado, no le hace entender al usuario qué es cada cosa. Así que aquí vamos a colocar un texto antes de la variable. Por ejemplo, el área de la base o el área base es... Y aquí podemos cerrar las comillas y con una coma separamos el texto de la variable. Y así podemos hacer con todos. Entonces aquí el área lateral es, cerramos comillas y coma. Aquí el área total es, cerramos comillas y coma. Y aquí el área, perdón, el volumen es. Y vamos a correr nuestro programa para ver cómo se ve. Yo voy a colocar números aleatorios, por ejemplo 1, 2 y 3. Y nos da estos resultados. El área de la base es este. Vean que en este caso si colocamos obviamente el radio del cono en 1, nos va a dar el número de pi, debido a la operación matemática que hace. Y ya, nos da básicamente todos los resultados que necesitamos. Tenemos que recibir como dato el radio de una esfera y que con esa información calculemos e imprimamos por pantalla el área y el volumen. Aquí abajo nos da las operaciones matemáticas. Como vemos, se está usando el número de pi y se está elevando una variable al cuadrado y aquí al cubo. Entonces vamos a aprender cómo usar el número de pi y cómo elevar algo a algún exponente. Lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario el radio de la esfera precisamente. Yo lo voy a guardar en una variable que se llame así, radio esfera. Y esto va a ser igual a un dato de tipo flotante, porque él puede colocar decimales si quiere. Vamos a colocar acá la palabra reservada input para que el usuario ingrese datos por pantalla y aquí un texto. Ingrese el radio de la esfera, por ejemplo. 2 puntos y cerramos las comillas y los 2 paréntesis. Ya tenemos entonces el radio de la esfera localizado en esta variable, que es con la que vamos a hacer las operaciones matemáticas. El área, que vamos a guardar en una variable que se llame área esfera, entonces nos dice la fórmula que es igual a 4 por pi por el radio al cuadrado. 4 por pi. ¿Cómo hacemos el número de pi? Vámonos aquí arriba y vamos a importar una librería que se llama math, y aquí abajo vamos a llamar a esa librería .pi. Este es básicamente el número de pi, es la constante pi con unos 14 o 15 decimales, lo que es una aproximación bastante buena para lo que necesitamos. Y ya tendríamos entonces 4 por pi y ahora necesitamos elevar a la variable que tiene el radio, que es radio esfera. Vamos a colocarla aquí. Al cuadrado. Para hacerlo sencillamente colocamos estrella o el símbolo que usamos para multiplicar 2 veces, que significa elevar a, y colocamos el número al que lo vamos a elevar, en este caso a la 2. Ya tenemos entonces con esta línea de código esta operación matemática y se está guardando la respuesta en área esfera. Ahora vamos a hacer lo mismo para el volumen. Volumen esfera va a ser igual, dice aquí que es 1/3 por pi por radio al cubo. Entonces, entre paréntesis vamos a colocar la multiplicación de pi por el radio al cubo. Ya sabemos que pi es math.pi por radio esfera, que es la variable que tiene el radio. 2 veces el símbolo de estrella para elevar algún exponente y en este caso elevaríamos al cubo. Colocamos el número 3, cerramos los paréntesis y todo esto lo dividimos por 3, que es lo mismo que multiplicar por 1/3. Entonces aquí también ya tendríamos el volumen de la esfera. Solo nos resta entonces imprimir por pantalla la respuesta, lo que es muy fácil de hacer. Colocamos print, aquí colocamos el área de la esfera es, vamos a colocar aquí 2 puntos, cerramos
las comillas, damos una coma y colocamos la variable que queremos imprimir, que en este caso es la que tiene la respuesta, área esfera, y cerramos el paréntesis. Y el otro print podemos hacerlo para el volumen, colocando entre comillas el texto, el volumen de la esfera es, coma, y aquí la variable, volumen esfera. Entonces es un programa muy sencillo, recibe una información, hace unos cálculos e imprime la respuesta. Vamos a correrlo, voy a darle F5 y aquí lo tenemos. Vamos a decirle que el radio de la esfera es 2.7 por ejemplo y me está dando un área y un volumen. Entonces el programa funciona. Nos piden construir un programa que le pide al usuario 3 puntos o las coordenadas de 3 puntos que corresponden a las vértices de un triángulo y con esa información nos pide que hallemos el área de ese mismo triángulo. Entonces lo que le tenemos que pedir al usuario que ingrese son las coordenadas de los 3 puntos evidentemente y nos referimos a su coordenada en X y su coordenada en Y, por lo que pediríamos 6 datos y luego tendríamos que aplicar esta fórmula que nos da el mismo ejercicio, que es 1/2 por el valor absoluto de esta fórmula. Entonces lo que tenemos que ver en este video, que es lo más importante, es cómo se halla el valor absoluto de lo que queramos. El resto lo hemos visto en los videos anteriores, pero aún así lo vamos a repasar muy rápidamente. Entonces, tenemos que pedir estos 6 datos. Empecemos con x1. Y x1 va a ser un dato de tipo flotante. Vamos a abrir un paréntesis, vamos a colocar input para que el usuario ingrese datos por pantalla. Y dentro de otro paréntesis vamos a colocar un texto, que puede ser, por ejemplo, ingrese la coordenada en X del punto 1. Cerramos entonces las comillas, cerramos los dos paréntesis y ya tendríamos el primer dato. Yo lo voy a copiar y pegar abajo para cambiar aquí todo lo que diga X por Y. Y ya tendríamos una frase válida para pedir el punto en Y. La coordenada en Y del punto 1, perdón. Y luego podemos copiar esto y pedir acá punto 2, cambiar esto por x2 y y2 y acá punto 3 y cambiar aquí por x3 y y3. Entonces ya tendríamos los 6 datos pedidos y ya podemos aplicar la fórmula. La respuesta va a estar en una variable que se llama área triángulo. Y área triángulo va a ser igual a lo que nos dice la fórmula. Primero nos dice que es 1/2 por el valor absoluto de toda esta fórmula que vemos aquí. Para hallar el valor absoluto de algo, sencillamente tenemos que colocar A, B, S y entre paréntesis el parámetro que toma es el número al que le va a calcular el valor absoluto. En este caso no nos referimos a un número en particular, sino a una ecuación. Entonces yo voy a copiar toda esta ecuación y la voy a colocar dentro de los paréntesis, que de nuevo es el parámetro del valor absoluto de esta función ABS. Entonces todo esto se va a calcular. Si resulta ser negativo, esta función lo cambia a positivo y luego lo multiplica por 1/2. Solo nos faltaría entonces imprimir la respuesta. Entre paréntesis y entre comillas vamos a colocar, por ejemplo, el área del triángulo es, 2 puntos, separamos con una coma después de la comilla y aquí colocamos la variable que queremos imprimir. Sería área triángulo. Y así imprimiríamos texto y variable al mismo tiempo. Ya, esto sería básicamente el programa. Yo lo voy a correr y ustedes lo pueden comprobar en sus casas, pero los números que yo voy a usar al ser reemplazados en esta fórmula dan como resultado -4. Entonces el programa tiene que convertir ese -4 a un 4 positivo y al multiplicarlo por 1/2 pues nos tiene que decir que el área del triángulo es 2. Entonces empecemos. Las coordenadas serían -1, -1, 0, 0, -3 y -7. Y aquí nos está diciendo que el área del triángulo es efectivamente 2, como necesitábamos que fuera, para comprobar que sí estaba hallando el valor absoluto de esto.